Moltes gràcies, president. Senyor comissari, le agradezco. Ayer estaba aquí tarde por la noche. Hoy nos encontramos por la mañana. Mucho ha llovido desde la prohibición de la caza de ballenas en Noruega a principios del siglo XX, una actividad que de hecho se remonta al siglo VII, pero con el tiempo el interés y la demanda interna de productos balleneros en Noruega ha ido decreciendo. A pesar de la moratoria que nos dimos entre todos en 1986 a través de la Comisión Ballenera Internacional en bien de la preservación, Noruega no llegó a aplicarla totalmente nunca y en 1993 retomó la caza de cetáceos con fines comerciales, llegando a capturar, se ha dicho ya esta mañana en varias ocasiones, en estos últimos años más ejemplares que Japón e Islandia juntos. Quiero recordar que ayer debatíamos sobre ello el objetivo 14 de la Agenda 2030, conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para el desarrollo sostenible. La Unión debe liderar la consecución de dichos objetivos y, por tanto, también debe ser capaz de controlar que las mercancías que llegan a sus puertos cumplen con todos los requisitos legales. Moltes gràcies, senyor comissari, moltes gràcies, president.